Muy buenas, soy Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí tenemos un espacio más de entrevistas. Y hoy tenemos a Mónica. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy bien, Oriol, muchas gracias por la invitación y nada, encantada de compartir este ratito con vosotros. Muchas gracias. Aquí, como decíamos, ¿no? Estamos intercambiando un poco las posiciones y para mí es un placer poder tener en esta ocasión al otro lado. Pues igualmente, muchas gracias. Ya sabes que me cuesta pasar a este otro lado, pero vamos, que estoy encantadísima y siempre es un placer poder compartir un ratito de charla contigo. Fantástico. Mónica García Sempere es periodista y además es experta en el ámbito de la comunicación. Acompañas concretamente a empresarios y a políticos para poder mejorar su comunicación y así alcanzar lo que denominamos la comunicación del éxito, ¿no? Comunicación exitosa. Además tienes un podcast donde has entrevistado a gente muy interesante y además también pues eres una persona que ayuda a todo tipo de personas también en el ámbito de la comunicación. Para empezar con una primera pregunta acerca de la comunicación, ¿cómo definirías esa comunicación exitosa o esa comunicación del éxito? Pues mira, Oriol, yo diría que la comunicación es exitosa o conseguimos comunicar con éxito cuando conseguimos nuestros objetivos, cuando conseguimos esos resultados que buscamos. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces uno de los problemas que encontramos es que directamente nos ponemos a hacer un vídeo o nos ponemos a hacer una entrevista o un discurso sin plantearnos qué objetivo queremos conseguir. Importante. Entonces, es muy importante que nos preguntemos antes de lanzarnos a redactar un post o de grabar un vídeo, de por qué quiero que me entrevisten, es pensar qué quiero conseguir yo con ese mensaje que voy a lanzar, cuál es mi objetivo, para a partir de ahí, una vez que hayamos hecho ese acto de comunicación, podamos valorar, podamos hacer un balance de si hemos conseguido esos resultados que buscamos. Exacto. Así que comunicación exitosa es cuando yo consigo ese resultado que busco. Muchos líderes con los que trabajo, ¿no? Que especialmente son políticos y directivos, empresarios, emprendedores, pues, por ejemplo, me trasladan sus inquietudes, ¿no? De me gustaría transmitir más, me gustaría convencer más. Pues si tú eres consciente de que tu mensaje no está llegando, hay un problema de comunicación. Por tanto, nuestra comunicación no sería efectiva o no tendría ese éxito que buscamos. Así que, Mónica, el primer paso es marcarnos un objetivo. No es comunicar por comunicar, ¿no? Porque sería un poco como quizá la metáfora de ir a la plaza del mercado y empezar a charlar o empezar a gritar, ¿no? Y es lo mismo, supongo, que con las redes, ¿no? Hay que marcarse objetivos. Correcto. Yo, cuando me preguntan, ¿no? Un poco en la línea, ¿no? Que tú dices, ¿de qué depende comunicar de manera eficaz? Para mí hay tres pilares fundamentales. ¿Sí? El principal es de nosotros mismos como oradores. Por otra parte estaría el contenido y por último el público. Por tanto, hay que trabajar estas tres áreas. El primer paso, nuestro trabajo como oradores. Si un orador no se prepara, es muy complicado que luego puedas trasladar o transmitir ese mensaje que quieres transmitir. Por tanto, primero ese trabajo esencial en el orador. Después en el contenido. ¿De qué vamos a hablar? Hay que preparar también ese contenido, hay que estructurarlo bien para que nuestro mensaje se traslade de una manera clara, concisa y sencilla, que muchas veces también encontramos ahí importantes obstáculos. Exacto. Y por último, pero no menos importante, el público. También tenemos que tener muy en cuenta el público al que nos dirigimos. Como digo, no podemos elaborar un mensaje pensando que va dirigido a todo el mundo. Exacto. Por eso tampoco llegamos, ¿no? Y nuestro mensaje se puede perder. Tenemos que conocer muy bien cuál es nuestra audiencia, a quién te diriges y, como digo yo, intentar sacar el máximo de información posible sobre nuestro público objetivo, sobre nuestro cliente ideal, nuestro cliente potencial, para que podamos también conocer cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que esperan ellos de nuestra comunicación y poder también así adaptar nuestra comunicación, nuestro mensaje para ellos. Por tanto, para mí, la comunicación eficaz o esta comunicación de éxito, además de ese objetivo que nos tenemos que marcar, se basa en tres pilares. El trabajo que hacemos en nosotros mismos como oradores, trabajar y preparar bien el contenido que vamos a transmitir y el público. El público siempre lo tenemos que tener en mente y siempre tenemos que pensar en nuestra audiencia a la hora de elaborar nuestros mensajes. Claro, ahora, Mónica, cuando explicas estos tres pilares, de alguna forma, me viene a la cabeza la típica exposición del instituto o de la universidad, ¿no? Que es como el primer punto de, vale, practicar la oratoria. Y es como, socorro, yo no he practicado en mi vida, ¿no? Porque cuando uno salía en el instituto, en el colegio o en la universidad,
era un poco siempre con ese miedo, ¿no? Con ese nerviosismo. Y es curioso porque en otros países es algo súper natural, súper normal practicar la oratoria, y aquí no, aquí nos cuesta, ¿no? Eso sería ya como el primer punto de trabajo, ¿no? Porque la gente en general, ¿no? Se pone nerviosa, tartamudea, se olvida de las cosas, ¿no? Totalmente. Lo hemos hablado en otras ocasiones, especialmente muchos de esos miedos o de ese nerviosismo a la hora de hablar en público viene sin duda del cole, de pequeñitos, porque como hemos comentado, nadie nos ha enseñado cómo hablar en público. Nos hemos visto en nuestra clase con nuestros compañeros cuando nos sacaban a la pizarra o nos preguntaban y tú te ponías nervioso porque pasas a ser el centro de atención, todo el mundo te mira, la gente bromea, toca salir a la pizarra y no sabes hacer el ejercicio. Yo creo que vienen muchos miedos y muchas resistencias precisamente de esa etapa, ¿no? de infancia donde nadie nos ha preparado y nos hemos visto, pues eso, ante una audiencia, porque no dejaba de ser una audiencia. Y efectivamente íbamos creciendo, ¿no? Pasas al bachiller, incluso estaba pensándolo antes, ¿no? Cuando luego llega la exposición de tu trabajo fin de carrera o fin de máster y estamos exactamente igual. Nadie nos ha enseñado cómo hacer una exposición en público. Exacto. Por tanto, efectivamente, muchos miedos pueden venir del colegio. Por esos miedos a voy a hacer el ridículo, por me van a juzgar, me voy a equivocar. Hay que normalizar el error. Yo, por ejemplo, por si hay personas también que están viendo esta entrevista que se consideran perfeccionistas, yo soy normal, siempre he sido una persona que me he considerado muy perfeccionista, muy exigente conmigo misma y eso está totalmente reñido para hablar bien en público. Porque tendemos a juzgarnos en exceso, no nos permitimos el error y eso, valga la redundancia, es el error. Exacto. Nos tenemos que permitir equivocarnos, no pasa absolutamente nada. De hecho, yo he trabajado muchísimos años en medios de comunicación, especialmente he trabajado mucho en televisión en directo, por tanto puede pasar absolutamente de todo. Y alguna reflexión que he hecho a veces es, ¿y por qué tanto nerviosismo por si es que se le han acabado las pilas al invitado y hay que hacer ahí para que no se note que está pasando algo raro o se ha equivocado o ha entrado mal la música del programa? Y a veces pienso, ¿y por qué nos preocupamos tanto si realmente la gente lo que le gusta es la naturalidad? Exacto. O sea, ser capaces de salir airosos, que como yo digo, no pasa nada si nos quedamos en blanco. Yo soy periodista y claro que he pasado por ese miedo a quedarme en blanco, pero es que cualquier persona que se pone delante de una cámara le puede pasar en directo. Totalmente. Pero es que no pasa absolutamente nada. Hay unos recursos para poder, lógicamente, salir airosos de manera más rápida y tener esa capacidad de reacción. Pero efectivamente, Oriol, hace falta normalizar el error, que nos equivoquemos porque eso nos frena tener esa oportunidad de exponernos públicamente y al final lo que hay que ver son en las ventajas y los beneficios que nos va a aportar el hecho de hablar en público, de hablar a una cámara. Por tanto, sí, yo creo que hay muchos miedos que vienen efectivamente de la infancia y son miedos, creencias que hay que trabajar porque entrenando, detectando esos obstáculos que podemos tener y entrenando la comunicación, cualquier persona con más o menos experiencia es capaz de comunicar con éxito. Así que si alguna persona se está escuchando y tiene este miedo, que sepa que hay solución, que con técnicas y herramientas se puede aprender y se puede entrenar la comunicación para que sea capaz de hablar en público, a cámara, en medios de comunicación, en el ámbito que sea y hacerlo de manera efectiva. Y además que cuando le preguntas a la persona, oye, ¿has notado que me he equivocado aquí? La gente normalmente ni se fija, es como, ¿qué? Pero ni idea, ni me he dado cuenta. Con lo cual es mucho a veces la película que nos montamos, ¿no? Me van a juzgar, me van a decir, ¿no? Esa idea de cuando sales en el público y te imaginas lo peor de lo peor. A mí me ha pasado, por si le sirve a alguien como experiencia, yo una vez en un directo me pasó, me quedé en blanco y para mí esos 2 segundos fueron como largos minutos a cámara. A cámara lenta, ¿no? Es como... A cámara lenta y de hecho salí del directo muy disgustada precisamente por esa exigencia, alta exigencia que tengo conmigo misma cuando realmente fui capaz de reaccionar rápidamente, irme al papel y acabar el directo perfectamente.
es verdad que cuando luego tú te visualizas, dices, pues es que no ha sido para tanto. Exacto. De hecho, mi familia y todo el mundo me decía, ¿pero qué dices? ¿Qué dices? Sí, ¿no? ¿Sabes? No era para tanto. Efectivamente. De decir, no, pero ¿qué dices? Y lo has hecho perfecto y tal. Pero claro, uno mismo, por eso también es muy importante trabajarnos de manera interna. Totalmente. Tendemos a juzgarnos en exceso. Por eso, pues hay que trabajarlo mucho, pero que efectivamente hay cosas que nadie o nadie ve o que nadie le da esa importancia que a veces le damos, ¿no? Yo creo que efectivamente hay que normalizar el poder equivocarnos, esos errores que a veces lo decía en la tele y digo, pero si es que es natural que nos equivoquemos. Exacto. O le pasas el turno a una persona y se despista y pasa al siguiente punto, pues si es que no pasa nada, una sonrisa, nos echamos unas risas, naturalidad y a seguir. Sí, es que es verdad que yo creo que la gente no se fija tanto en esas cosas, incluso creo que nos ayuda más precisamente a conectar con nuestra audiencia, el mostrarnos como lo que somos, natural. como personas. Oye, Exacto. ¿está equivocado? Pues está bien. Incluso en el peor de los casos, yo creo incluso que la gente tiene hoy en día tanta información de tantas cosas que dice, ostras, ni me acuerdo casi. O sea que incluso puede ser positivo, porque dice, ay, mira, ese que cuando iba a subir al escenario tropezó, ¿no? Aún me acuerdo de la entrevista, ¿no? O de la conferencia o de la... Bueno, son cosas que pueden ver como algo negativo, pero incluso luego pueden tener incluso una finalidad o un propósito incluso positivo, ¿no? De quedarse como algo que asocias, ¿no? Y te acuerdas también de esa charla. Es que no dejan de ser anécdotas. Ya te Exacto, digo, anécdotas. yo he vivido momentitos así, pues especialmente en televisión, ¿no? Porque ya te digo, pues, cuando trabajas en directo, pues es que puede pasar, pues efectivamente puede pasar de todo, pero por eso mismo es importante que nos preparemos. Exacto. Como digo yo, en comunicación, la preparación y la anticipación es lo que nos va a ayudar a mantener, pues mínimamente el control. Como digo, siempre van a haber cosas que puedan pasar, pero si tú tienes las técnicas y las herramientas necesarias, vas a poder mantener ese nivel de tranquilidad, de confianza en ti, de que independientemente de lo que pasa a tu alrededor, tú vas a poder seguir adelante. Correcto. Pero al final son anécdotas. Digo, si es que hay que normalizar Exacto. las cosas, que no es para tanto, no es para tanto. Entonces, Mónica, tenemos el primer pilar, ¿no? Luego pasamos al segundo, que sería el contenido, ¿no? Cómo preparamos todo lo que queremos transmitir, ¿no? Que yo creo que también es una parte en que la gente muchas veces falla, ¿no? No se prepara realmente bien lo que van a decir. Totalmente. Una vez que ya hemos hecho ese trabajo interior nuestro como oradores, muy importante también preparar el contenido. De hecho, me ha pasado también pues, en algunas entrevistas o en citas tan importantes como son los debates electorales, me ha pasado con candidatos que han venido a la cita a la televisión sin haber preparado el debate. Ostras. Y claro, digo, es que decir, pero ¿cómo vienes aquí sin prepararte el debate? Si es que es importantísimo. Efectivamente hay que preparar siempre los contenidos. Hay una estructura mínima que hay que seguir, pero como siempre digo, lo primero, además de ese objetivo que nunca hay que perder de vista, tener en cuenta también a qué público nos dirigimos y luego, ¿de qué tema voy a hablar? ¿Qué tema voy a tratar? Y lógicamente tenemos que prepararnos ese tema. A veces ya somos expertos en ese tema, pero si hay alguna información que necesito contrastar, pues me voy a tomar un tiempo también para reunir datos, investigar numerosas fuentes y, como yo digo, hacer una lluvia de ideas. Una lluvia de ideas con todos esos datos, ejemplos, historias propias que tú puedas aportar y a partir de ahí le vamos a dar forma. Pero sí que tenemos, lógicamente, que preparar el contenido porque muchas veces, además de que no lo preparamos, me ha pasado también con líderes que luego, ¿qué pasa? Que cuando te preguntan en televisión, hacemos unas declaraciones tan largas que eso al final dices, paja, o sea, exacto, decir, ¿y dónde está el titular? ¿Qué conclusión saco? Es decir, me ha dicho muchas cosas, pero no me he enterado de nada. Pues como digo, es una pena que si como comunicadores nuestro mensaje no está llegando, tenemos que trabajarlo, porque si nuestro mensaje no llega, ¿para qué comunicamos, no? Así que la parte del contenido también es muy importante trabajarla, tanto si vamos a hacer una publicación, un post para redes sociales, si vamos a preparar una conferencia o un discurso, un vídeo a cámara, también hay que prepararlo. Y es que, además, es que el hecho de prepararnos las cosas
es lo que va a hacer, es lo que determina que nuestra comunicación luego sea efectiva. Cuando a mí también me preguntan, Mónica, ¿cuál es el secreto para comunicar bien también? La preparación. Exacto. Nunca me canso de decirlo, la preparación. Si tú te preparas, es que es muy difícil que no llegue tu mensaje. Luego, lógicamente, se pueden pulir cosas, pero el contenido también hay que trabajarlo. No podemos lanzarnos a, venga, voy a grabar un vídeo, ¿no? Pero ¿qué quieres decir? ¿De qué tema vamos a tratar? Documéntate, aporta el máximo de información posible y siempre teniendo en cuenta a quién te diriges. Siempre. Sí, sí. Hay una frase que dicen que la improvisación no es improvisada. Es un poco este reflejo de si tú realmente quieres mostrar esa naturalidad, tú tienes que haber practicado muchísimo también en casa. Porque es que realmente es en cualquier ámbito, ¿no? En cualquier ámbito, ya sea, por ejemplo, un doctor o una doctora que quiere operar, haber practicado mucho. Alguien que quiere, por ejemplo, empezar a construir o hacer algún tipo de obra de arte también ha de practicar mucho. O sea, es al final casi como un arte más, ¿no? La oratoria y el comunicar. Totalmente. De hecho, ahora me has hecho recordar una frase que nos decía una profesora de la universidad en una asignatura precisamente para televisión, que nos decía, un directo, fíjate, un directo nunca está preparado. O sea, nunca se improvisa un directo. Un directo siempre está preparado. Siempre está preparado, exacto. Es decir, la gente ¿Por lo qué? tiene muy claro cómo ha de ir. Exacto, o sea, quiero decir, efectivamente hay una serie de factores, como decimos, hay circunstancias que pueden ocurrir que evidentemente escapan de nuestro control, estamos en directo, pero un directo siempre está preparado. Es lo que decimos, cuando las personas ven un reportero en televisión o ven el presentador, nosotros ya previamente hemos estado preparando ese contenido, no nos lanzamos y emitimos el mensaje así. Claro. Evidentemente siempre van a haber momentos que nos va a exigir una alta capacidad de improvisación, porque sí, ¿no? Pues porque a veces vamos a pinchar otra vez a ver qué dato más puedes aportar. Y no es un contenido, digamos, tan estructurado, pero esos momentos previos a tu entrar en directo, el reportero, el comunicador, se está preparando previamente ese discurso. O cada programa, cada entrevista, tú te preparas previamente con qué persona voy a hablar, cuál es su perfil, qué le puedo preguntar. Es que es importantísimo que nos preparemos los contenidos, ¿no? Ese mensaje que vamos a emitir. Totalmente. Cuando la gente ve, wow, qué pregunta más ingeniosa o qué respuesta tan buena, ¿no? ¿Esto ha sido puro azar? No, muchas veces está preparado. Es decir, esa pregunta, esa respuesta, todo eso estaba ya en un guión. Y sí que hay variaciones, como dices, pero ahí estaba al menos una base, ¿no? Una base, exacto. Y además es que una base es necesaria. Si algo nos va a dar, pero es porque además es que eso nos va a dar más seguridad. Exacto. Cuando tú te preparas, tienes más seguridad y tienes más confianza porque realmente tú ya te has preparado. Entonces, ¿qué puede ocurrir? A ver, pueden ocurrir cosas, pero que te vaya mal es un poco complicado. Claro. Si tú te has preparado es mucho más fácil y además que transmitas esa confianza y esa seguridad. Y siempre hay que hacerse un guión con unas ideas principales, no memorizarse un guión, evidentemente, pero sí que tengas muy claro el inicio, el cuerpo del discurso que vas a dar y el final. Y con eso, teniendo tú claras 3, 4 ideas, ya está. Ya vas solo. Incluso aunque tengas que improvisar mínimamente, que siempre puedes cambiar alguna palabra, tú sabes lo que tienes que decir. Así que un guión, unas mínimas notas, siempre hay que hacerlo. Sí. Y luego nos iríamos al tercer pilar, que sería el del público, ¿no? Que es uno de los elementos también que la gente puede llegar a fallar o a no hacer una buena búsqueda o dirección, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que de alguna forma, qué es lo que observas en la gente cuando comunica y no hace bien esa parte? Pues yo creo que es el principal error que podemos cometer es precisamente ese, ¿no? El de querer dirigirnos a todo el mundo, el querer hablar a todo el mundo. Yo también me he formado con mentores y es de lo primero que nos dicen, tú tienes que saber quién es tu público objetivo y además hacer un buen análisis para saber, como digo, tú tienes que saber quién es tu público ideal, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus miedos, cuáles son sus rutinas, su día a día, sus problemas, para que tú a partir de ahí, desde tu área como experto, pensarlo primero, ¿cómo puedo yo ayudar a esa persona? Claro.
Y una vez que tienes bien definido quién es tu público objetivo, adaptas tus mensajes a ese público objetivo. Exacto. Yo siempre digo, cuando te invitan a una conferencia para que hagas una ponencia, intenta sacar el máximo de información posible a los organizadores, Claro. a quien organiza o el director del medio de comunicación, para saber este programa quién lo va a ver. Exacto. Esta conferencia, quiénes van a asistir. Porque no es lo mismo dirigirnos a un público que ya tiene un conocimiento acerca del tema que vas a tratar, como personas que desconocen totalmente ese tema que vas a tratar, porque eso te va a dar pistas a ti para, a la hora de preparar ese contenido, de decir, voy a tener que explicar cada concepto, voy a tener que profundizar más en cada concepto, lo puedo, digamos, tratar más de pasada porque ya ese público conoce de qué estamos hablando. Saber el nivel de conocimiento del tema que vamos a hablar, de cuánto tiempo dispongo, que eso es algo que también muchas veces no tenemos en cuenta y también es muy importante, de cuánto tiempo dispongo para tratar ese tema, para adaptar también el contenido a ello. ¿Cuántas personas van a asistir? Tampoco es lo mismo hablar para un grupo reducido de 5 o 10 personas con las que nos va a permitir interactuar que dirigirnos a una audiencia con cientos de personas o voy a hablar a una cámara, pero no voy a tener esa posibilidad de un feedback. Exacto. Son aspectos que hay que tener en cuenta porque es que esto es lo que nos va a ayudar a que luego nuestro mensaje llegue. Y siempre intentando llamar la atención de nuestro público objetivo, ya sea con preguntas y con llamadas a la acción, pero no podemos dirigirnos y hablar a todo el mundo porque ahí nuestros mensajes se van a perder. Nosotros tenemos que saber a quién hablamos, como digo, intentar sacar el máximo de información posible y adaptar nuestro mensaje a nuestra audiencia, porque eso es, como bien decías, ¿no?, el tercer pilar para que nuestra comunicación sea efectiva. Y una de esas grandes preocupaciones que tienen los comunicadores, los líderes, es el cómo conecto con mi audiencia. Pues conociéndola bien, adaptando nuestros mensajes a esa audiencia, tenemos que pensar qué es lo que le preocupa, yo como experto, cómo le puedo ayudar, porque si conseguimos conectar con nuestra audiencia es cuando realmente nuestro mensaje va a llegar y vamos a transmitir nuestro mensaje, que es algo que es de lo que más nos preocupa, de poder impactar y dejar huella como comunicadores. Así que el tercer pilar también, siempre en mente el público, siempre en mente. Has mencionado un elemento también muy importante que es el tiempo. A veces hay gente que no se acota bien al tiempo. Es como que a veces se pasa o se queda corto, ¿no? Y a veces hay gente que sufre, ¿no? Por eso de, ay, ¿y si me quedo sin contenido? Y luego hay gente que se pasa y entonces ya de alguna forma el mensaje es como, uff, qué largo, ¿no? Total. Yo siempre también digo que otra de las claves es pedir, ¿no? Preguntar de cuánto tiempo dispongo, porque también es otro de los errores que más he visto en líderes a los que he entrevistado o que han participado en debates electorales. Y por eso es importante que entrenen la comunicación, porque no es lo mismo hacer un vídeo de 1 minuto o de 3 minutos que tener que dar una conferencia de 20, 30 minutos. Es que todo, absolutamente todo, tiene que prepararse. Y porque es una pena malgastar ese tiempo que tenemos, ¿no? Yo siempre digo que cualquier entrevista que puedas hacer, cualquier conferencia o ponencia a la que te inviten, hay que verlo como una gran oportunidad para aprender, para ver cómo puedo mejorar, para ver esos beneficios que voy a recibir de darme a conocer más, de ganar visibilidad, de llegar realmente a ese público objetivo. Pues qué pena malgastar esa oportunidad precisamente por el tiempo, porque desde luego que yo también lo he visto. Me ha pasado con personas que no se han amoldado al tiempo que le hemos dado y por tanto al final y ya sabes también cómo son las televisiones, y más en directo, el tiempo que tenemos es el tiempo que tenemos. Exacto. Y eso al final te impide que puedas tratar otras preguntas y que tú mismo tengas que improvisar para ver qué preguntas voy a hacer porque ya vamos mal de tiempo. Y eso en un debate electoral Sí. Vamos, no se lo pueden permitir. Y al mismo tiempo, dar un turno de palabra y que te diga el candidato, te diga el entrevistado que ya lo ha dicho todo. Ya, eso también. Hay una mala gestión.
Claro, decir, mal una cosa y mal la otra, no, o sea, ni podemos pasarnos ni podemos quedarnos cortos, porque es que son oportunidades que tenemos que no podemos malgastar, así que sin duda el tema del tiempo también hay que tenerlo en cuenta, porque lógicamente nuestro mensaje también se tiene que adaptar al factor tiempo, sin duda. Y no hacer tampoco una buena preparación también puede alterar tu estado de ánimo, ¿no? Porque si te quedas con poco tiempo es como los nervios que van subiendo, ¿no? Y si te pasas o ya no has hecho una buena gestión, también es como, ostras, ¿y ahora qué, no? Sí, 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 sí. Además es que pasa, ¿no? Porque si ya vas mal de tiempo, además de que, sinceramente, para mí el tema del tiempo, y más cuando lo has preguntado, te han dado pautas, se puede tomar como una... Bueno, La falta de respeto, ¿no? También, hasta cierto Exacto, punto. el tema del respeto. Sí, Una por los organizadores, por los posibles compañeros que te sí, puedan acompañar en ese evento y también por el público. totalmente. Es que hay que tener el público en mente. No podemos... A veces lo que yo decía, si no por decir más cosas vas a quedar mejor, a veces es mejor dar un mensaje breve, conciso, con la idea principal, con la propuesta principal de tu proyecto, de tu propuesta política en este caso, de tu servicio principal, y es más fácil que te recuerden y que le llegue a tu audiencia que estar ahí diciendo 1000 cosas que al final dices, yo no me he enterado de cómo me van a solucionar la vida. Exacto. O sea que totalmente. Sí, sí. Hay que saber gestionar el tiempo también, sin duda. Muy Sí. bien. Entonces, Mónica, para la gente que nos está viendo y que diga, me gustaría poder hacer ese cambio, me gustaría hacer esa transformación, ¿tú por dónde empezarías? ¿Cómo harías? O sea, ¿empezarías por el primer pilar o mirarías un poquito cómo está la situación, qué son sus puntos fuertes, sus puntos débiles? ¿Cómo lo adaptarías? A ver, lo primero es que nos tenemos que trabajar a nosotros Primero, como a nivel personal. comunicadores. Sí, Perfecto. totalmente. De hecho, yo, la metodología que he creado es, sin duda, hay que hacer ese trabajo interno. Primero nos tenemos que trabajar como personas, como oradores, porque sin ese Importante. pilar es muy difícil que lo demás llegue. Tenemos que aprender a gestionar nuestro interior, detectar qué posibles miedos tenemos ahí. También trabajo con herramientas de coaching, Muy bien. programación neurolingüística, el control mental, Muy también muy bien. importante. Sí. Y entonces hacemos un análisis, ¿no? de la persona para detectar cuáles son esos obstáculos que puedan estar impidiendo que yo consiga esos resultados que busco en mi comunicación. Vale. Trabajando las creencias limitantes, esos miedos, trabajamos también con los valores, con el autoconcepto, que es aquello que creemos de nosotros mismos, porque también detecto muchos problemas de baja autoestima. Sí, sí, sí. Hay mucha baja autoestima y sin duda, si nosotros no trabajamos esa parte, es muy complicado que después podamos proyectar esa imagen pública que queremos, de transmitir una seguridad, de transmitir una confianza. Por eso, ese trabajo interior es fundamental. Y ya a partir de ahí, cuando ya contamos con técnicas y herramientas que nos ayudan a gestionar nuestro interior, incorporamos lo que son las herramientas de comunicación óptimas, trabajando la oratoria, la comunicación no verbal, que también es importantísima, Sí, sí, sí. Técnicas de persuasión, que Muy es bien. algo que también pues, nos preocupa, ¿no? El cómo puedo convencer o cómo puedo transmitir más confianza a mi público, porque cuando ya tenemos estos dos pasos, sabemos gestionar nuestro interior y ya contamos con las herramientas óptimas de comunicación, entonces podemos conseguir el tercer paso, que yo le digo ganar con nuestra comunicación, que es conseguir precisamente esos objetivos que buscamos, esos resultados que queremos. Ya sea conseguir pues, más votos, conseguir vender más, conseguir tener más credibilidad, o transmitir más, ¿no? Sean los objetivos que buscamos. Entonces, hay un trabajo interno y luego, pues, a nivel de habilidades comunicativas. Pero, sin duda, lo primero es trabajar en nosotros mismos. La Si no persona. trabajamos en nosotros mismos, es lo que digo, por mucho que yo te pase una estructura de cómo hacer tu Ya. mensaje, o sí, ¿no? Hay trucos, hay claves que te van a ayudar a transmitir una mayor seguridad pues, con la postura, ¿no? Con la comunicación no verbal, pero si no hay ese trabajo interior es muy complicado, porque si nosotros a nivel interno no estamos bien o me siento inseguro, eso se va a proyectar Exacto. automáticamente Se va hacia a afuera notar. en nuestra
comunicación. Exacto. Muy bien. Y es que se nota, ¿eh? Y fíjate que es curioso, pero lo estoy detectando mucho que en líderes, que hay problemas ahí de baja autoestima. Primero hay que empoderar a la persona, sin Totalmente. duda. Claro, porque al final es un canal. Entonces, si el canal ya no está bien o no está seguro o segura, ya vamos mal. Exacto, Para ir exacto. Así que concluyendo, lo sí, principal, el orador. el orador, fantástico. Para ir concluyendo, Mónica, ¿qué mensaje lanzaréis a la gente que tiene resistencias a dar ese paso a la hora de trabajar su comunicación? ¿Cómo les animarías a que pudiese empoderarse y cambiar esto? Pues mira, Oriol, yo lo primero que les digo siempre cuando tenemos Ujú. resistencias y bloqueos es que piensen en su para qué, Vale. en para qué o cuál es mi propósito Ujú. para mejorar mi comunicación y automáticamente pensar en los beneficios y en las ventajas que me va a dar el hecho de entrenar la comunicación. Importante. Porque es que en el momento que tú piensas el por qué voy a hacerlo o el para qué voy a hacerlo y lo que voy Exacto. a conseguir, es que al final de lo que se trata es de que duela más el hecho de quedarme sin hacer nada Exacto. que el hecho de exponerme, que decir, bueno, pues voy a intentarlo. Si es que Claro. por intentarlo no pasa nada. Sí, sí, totalmente. La vida Entonces, es aprendizaje. total, y quitarnos de verdad esos miedos a me voy a equivocar y el error, pues es que no pasa absolutamente nada. Yo digo, ¿no? Que los comunicadores también con formación, con Sí. muchos años de experiencia, pues es que claro que te sigue pasando. Lo que pasa es que ya pues lo normalizas porque dices, Exacto. bueno, si es que somos personas, que ese es el problema Totalmente. también, que hay que ver que detrás de ese profesional Mm. hay una persona exactamente igual, o sea, Exacto. igual que nosotros Y que puede tener un y no mal pasa día, un buen día, puede ser un día que no haya dormido bien, puede ser un día que esté más tenso o tensa, y no pasa nada. Y no pasa Somos nada, humanos. exacto, y no pasa nada. Así que sobre todo pensar en el para qué lo voy a hacer Ujú. y ¿Vale? los beneficios que me va a dar el hecho de hacerlo, porque eso nos va a dar un empujón Ujú. para decir, venga, me voy a lanzar a entrenar mi comunicación porque me va a aportar todo esto. Muy Y que bien. tengan muy en cuenta que si no comunicamos, no existimos. Exacto. Así Hay que que comunicar. eso hay que comunicar sí o sí. Muy bien, Mónica. ¿Dónde te puede encontrar la gente que nos está viendo? Pues mira, me pueden encontrar en mi página web, que es ¿Vale? monicagsempere.com. Muy bien. Luego estoy en todas las redes sociales, en LinkedIn, en LinkedIn. Twitter, en Instagram, en Ujú. Facebook. Muy bien. También tengo mi canal en YouTube. Me Muy pueden bien. encontrar en LinkedIn y en YouTube como Mónica García Sempere y Vale. en Twitter, Instagram y Facebook como Mónica G. Sempere. Muy bien. También Sí. tengo un podcast que se llama Comunicación Líder, Sí. donde además he tenido el placer de contar contigo, Muchas Oriol, gracias. y ahí pues pueden encontrar contenidos de gran valor también Sí. pues relacionados con el mundo de la comunicación, del coaching, del liderazgo, gestión de equipos, así que a través de mis redes sociales y de mi página web pueden tener acceso pues tanto a vídeos como al podcast como al blog, que Ujú. ahí estoy intentando compartir siempre pues semanalmente, ¿no? Y Sí. siempre que puedo, pues mucho contenido relacionado para que les ayude a impulsar su comunicación o para llevar la comunicación a un siguiente nivel. Sí, qué bueno, fantástico. Pues espero que la gente que nos ha visto y que nos vea, que pueda también dar ese paso, que como tú has dicho, comunicar es esencial y si no comunicas, de alguna forma, no estás existiendo. Al menos mucha gente se pierde tu Total, mensaje y lo que puedes aportar al mundo. Muchísimas así gracias, es. Mónica. Un abrazo muy fuerte y muchos éxitos. Que vaya muy bien. Muchísimas gracias, Oriol. Un placer y nada, a vuestra disposición. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao.